tal es así que se tuvo que renegociar y finalmente se hizo el acuerdo que se aprobó en noviembre del 2016, donde entre otras cosas se preveía una cierta amnistía, salvo para delitos graves, crímenes de guerra o lesa humanidad, que evidentemente no parece que esté funcionando, aunque sí hubo casos penales que se iniciaron. El problema de entrada es que la mayoría de la población no acepta ese acuerdo de paz. La división entre la izquierda y la derecha es muy fuerte en Colombia, pero recordemos que si bien el origen es una típica lucha entre derecha e izquierda, porque las guerrillas eran comunistas, con el tiempo, a partir de 1980, esta guerrilla, la FARC, que había empezado en los años 60, empieza a vincularse con el narcotráfico. Entonces se convierte en una narcoguerrilla, donde el narcotráfico les da dinero, ellos permiten el cultivo de coca y todos ganan, porque con ese dinero mantienen la lucha guerrillera, no tienen que cobrar tanto impuesto a las poblaciones de los territorios que ocupan en Colombia. Las FARC ocuparon casi un tercio del país en su momento, o sea que hacían un negocio múltiple que beneficiaba tanto a los narcos como a la guerrilla. El combate a la guerrilla lo hace el ejército y grupos paramilitares que originalmente simplemente eran grupos anticomunistas, financiados por hacendados, pero que en algún momento empiezan a vincularse con el narcotráfico. También se dijo todo el tiempo que había vínculos demasiado estrechos entre las fuerzas militares y el narcotráfico. La lucha antiguerrillera llevó a una exacerbación de el asesinato de civiles, tanto por la guerrilla como por los militares y los paramilitares, y eso es lo que ayudó a que no se pueda llegar a una situación de paz en Colombia. Entonces, cuando se hace el acuerdo 2016, no había un ánimo de concordia en ningún tipo. De hecho el primer plebiscito se fracasa, finalmente por ley se aprueba, pero si bien la idea era hacer un acuerdo de paz y empezar de vuelta y que las FARC se incorporaran al proceso democrático, eso en realidad termina en que empieza a haber asesinatos extrajudiciales de exguerrilleros. Algunos logran involucrarse en la actividad política sin problemas, pero otros son asesinados. Hay persecución de líderes que han participado o han colaborado con la guerrilla antes del acuerdo de 2016, asesinatos por todos lados, y bueno, y la actividad, inclusive se hizo un vacío de poder, porque había áreas que estaban ocupadas por los narcos, por los narcoguerrilleros, que de pronto ellos se van, se retiran de la jungla, y de pronto es tierra virgen para algún otro grupo que quiera controlarla y aprovechar, seguir con la actividad delictiva, que es lo que no ha terminado nunca de avanzar. Como el mercado americano nunca para de demandar drogas, eso no para nunca. Bueno, entonces usted tiene un proceso de paz, y usted diría, bueno, no tiene nada que ver con coronavirus. Sí, porque después esto se agrava más adelante. Entonces, ¿qué pasa? El proceso de paz se hizo, la gente quedó muy desconforme, se empezaron a hacer ajustes de cuentas extrajudiciales, que es la peor solución posible, y a los tumbos el proceso siguió avanzando. El acuerdo prevía dinero para áreas marginales, que es un reclamo que hizo la guerrilla, que la idea era diseñar un acuerdo político que diera una especie de amnistía general a los guerrilleros, pero a su vez generara reformas sociales, que eran aquellos por lo que supuestamente la guerrilla luchaba, que era mejorar la situación de las zonas agrarias más pobres. Eso se previó, pero nunca se terminó de hacer. Bueno, viene la pandemia y, gran problema, se afecta a toda la economía. A su vez, el año pasado salió un tema que en realidad se había hablado antes en los grupos defensores de derechos humanos, pero nunca parecía que tenía mucha fuerza, que era el tema de los falsos positivos. Durante el gobierno de, digamos, el padrino de Duque, que era Uribe, Álvaro Uribe, se había denunciado que el ejército llevaba gente que no era guerrillero a determinados lugares, a veces con una mentira o una falsa promesa de trabajo, y después los mataban y los hacían pasar por guerrilleros. O sea, básicamente un crimen de guerra, es una cosa totalmente inadmisible. La sola idea de la forma que se hacía generó mucha bronca. Normalmente se creía que el ejército simplemente mataba a la gente por confusión o porque
atacaban una aldea y bueno, algunos morían en el ataque, pero esto era directamente sacar gente, inclusive lugares muy alejados del lugar donde aparecía muerto, que eran gente muy pobre, y los falsos positivos generó una gran reacción y un fastidio generalizado que afecta inclusive a Álvaro Uribe. No se sabe si más adelante va a ser cancelado, si va a ser juzgado por estos supuestos crímenes. Aparte, ensucia todo el ejército colombiano. Bueno, aparte de ese problema de los falsos positivos, recientemente hubo un problema en la frontera entre Arauca y Apure. Apure está en Venezuela, Arauca es la provincia colombiana vecina, porque por ahí pasa un río muy importante que ayuda a mejor fluir el narcotráfico desde Colombia hacia Estados Unidos. El problema es que el ejército colombiano combatió bandas de supuestos narcos colombianos pero se sospecha que el gobierno venezolano también está involucrado en narcotráfico. O sea, acá tenemos una especie de lucha de mafiosos en Colombia entre mafiosos colombianos, mafiosos venezolanos, el ejército venezolano y el ejército colombiano. O sea, hay un nivel de tensión, pero básicamente el problema es el narcotráfico. Bueno, entonces usted tiene el problema anterior de los falsos positivos, este problema de el Arauca y el Apure con gente que se exilia desde Venezuela, va a Colombia por la persecución del ejército venezolano, el problema de la atención que nunca cede, y ahora esta forma de reforma impositiva que quiere hacer Iván Duque, que tampoco es muy popular que digamos, donde se pondría un fuerte impuesto a las clases medias y esta supuesta redistribución de dinero a los más necesitados que nadie confía mucho que se haga. Bueno, esto es lo que hizo que saltara todo por los aires y hubo protestas. En el interín apareció gente haciendo actos de violencia contra infraestructuras, paradas de colectivos, edificios públicos, inclusive en Cali quisieron prender fuego a un destacamento policial con 10 policías adentro, donde uno dice, bueno, pero estas son protestas de personas comunes de clase media, estudiantes. A mí me parece que no, a mí me parece que hay infiltrados. Recuerden lo que pasó en Ecuador hace 3 años. Claro, pero me parece que en este contexto son todos, ¿no? Son gente común, que cansada de la situación, y además los infiltrados, y Sí, por además, supuesto, ¿no? sí, claro. Sí. Con intereses, sin intereses, pero No, el tema es explota todo por los aires de esta manera, y el gobierno lo que hace es responder de una manera más violenta. Claro, lo que pasa es que 18 muertos civiles, un muerto policía, o sea, son un total de 19 muertos que hay hasta el momento, sí, más una cifra, esto es lo oficial, ¿no? Cifras oficiales, más 800 heridos estaban hablando hasta ayer. Sí, la respuesta es muy violenta. El tema es por qué se utilizó munición viva. Ahora, también es cierto que se hicieron bastantes desmanes. Sí. El tema de estas manifestaciones y cómo se controlan, y el problema es que lo que usted vio en Chile, lo que vio en Ecuador, y ahora lo que ve en Colombia, lo que ve en Estados Unidos en el año 2020, es que estas manifestaciones cuando se organizan, o por ahí no cuando se organizan, sino cuando se organiza penetrar en otra manifestación más pacífica y hacer en el enojo masivo. Claro, lo que buscan es precisamente la reacción. O sea, lo que buscan es eso. Uno dice, bueno, pero no hay que disparar. Puede ser, pero por ahí prenden fuego a toda la ciudad. Entonces, a veces es medio difícil ver cómo... 18 muertos yo no lo acepto de ninguna manera en una manifestación. No, está bien, pero el tema es que los muertos pueden venir por el otro lado. 19, en Estados Unidos los muertos los producía Black Lives Matter. Sí. Por eso yo no acepto muertos de ningún lado. O sea, si se manifiestan hay que contenerlo. No hay que llevar ese extremo, me parece, pero ¿no? Se va a hacer una investigación. ¿Se podía hacer una reforma tributaria en este contexto? No, ya no se hace. No, claro, por eso. Pero ¿era necesario lanzarla? Lo que pasa es que la pregunta es si realmente se necesita la reforma tributaria. Entonces, ese es el tema. O sea, ¿realmente el gobierno está tan mal que necesita reforma tributaria? ¿Están haciendo una reingeniería económico-social? ¿Qué es lo que buscan con esa reforma? Porque ellos no pueden ser ingenuos. O sea, los grandes grupos importantes quedaron afuera de la reforma. Es todo para el consumo, que básicamente afecta a la clase media.
Entonces la pregunta es qué es lo que buscan hacer realmente. Claro, la ONU se... No, bueno, la ONU sí, organismos de derechos humanos ya están en el tema, ha habido denuncias de la OEA pidió que se controle la represión. La policía actuó violentamente porque en Colombia la policía está militarizada, aparte depende del Ministerio de Defensa. Y por esta historia que nos contó, ¿no? Por esta historia con el narcotráfico que nos contó. Lo que pasa es que ojo, Colombia tiene una historia de violencia muy grande, sí. O sea, en el siglo XIX y en el siglo XX, en los años 40, después de que el asesinato de Gómez Gaitán se llamaba, una especie de Perón colombiano, no es exactamente eso, pero un líder populista, que fue asesinado, y hubo una feroz lucha entre liberales y conservadores, que eran, digamos, la crema de lo social, la lucha, afectó a todo el país, pero digamos se peleaban dos grupos que eran la parte, digamos, que tenía el control social, económico y político de Colombia. Las guerrillas, cuando aparecen en los 60, aparecen en los 50, ellos representan la gente, o intentan representar a los que quedan afuera, el proletariado campesino y que vive en las zonas selváticas. Pero la guerra civil es muy... políticamente es un país muy violento, Venezuela, Colombia, siempre lo fue. Colombia, sí, sí. Sí, hay países que tienen un desarrollo que se va por un lado. El caso de Colombia, la lucha de la FARC, la lucha de los años 40, la violencia que ellos llaman. Ahora el proceso de paz otra vez se descarrila. Aparte ahí todo se descarrila muy rápido. La división es muy fuerte, ojo. O sea, piensa en la cantidad de homicidios que hubo después de los acuerdos de paz. No se terminó. Y ahora está el tema de los narcos que siguen trabajando como antes. Entonces, y en el medio de todo esto hay algunos de los alcaldes que le dijeron no quiero militares en las calles, y otros que piden refuerzos. También ahí hay un conflicto de poderes, lo que pasa ¿no? es que si usted ve los actos de violencia, algunos, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá está muy enojada, pero sí. de Cali no está tan enojado. Sí. Y los actos de violencia son muchos, se han hecho grandes destrozos, porque lo que buscan es eso, la represión. El tema es que hay que pensar esto. La gente que, si lo organiza esta gente, que busca que los repriman, lo que buscan es muertos, porque es una forma de avanzar políticamente, usando a la gente como carne de cañón para ser reprimida por la policía. Por eso hay muchos diseños de políticas antimotines, principalmente en Europa, donde encuentran todas las formas para evitar la violencia. Por ejemplo, los pioneros en la lucha antimotines eran los británicos. ¿Qué hacían los británicos? Para evitar esto, acompañaban a las manifestaciones, no las prohibían, les autorizaban, acordaban el itinerario que iban a tener, y la policía pacíficamente los acompañaba, que usted lo vea, hoy día se ve, las manifestaciones británicas, la policía va caminando con los manifestantes desarmados, pero es otro contexto cultural. Claro, ellos también tuvieron manifestaciones violentas y tuvieron actos terroristas, por ejemplo, las feministas a comienzos del siglo XX. Morazuti, en el medio de todo esto sigue el COVID, sigue el virus, sigue el COVID-19, y agregamos a esto que contaba, que también fueron vandalizados los centros de atención inmediata, que son unos cuantos. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con los impuestos? Se da cuenta que el objetivo no es ese. El objetivo es subir la apuesta para que repriman. O sea, si la policía se hubiera restringido, hubieran hecho algo más osado, estaban esperando el tiro. Está hecho, evidentemente, hay gente que quiere eso. No se olvide, me olvidé decir algo importante, de la FARC, una parte volvió a la jungla. Hay una parte que está conspirando. De hecho, uno de los que se habla como un posible candidato, que podría ser una figura en la izquierda ascendente, que ahora que están, digamos, en el proceso político, algunos creen que la izquierda podría tener una chance, es un tal Petro, que es uno de los que más ha criticado la violencia, etcétera. Pero el tema es que la FARC trabajan a dos puntas. Claro. Por un lado están los que se van, por otro lado los que están en el proceso político, pero yo no sé si están separados realmente. Y el gobierno, al querer hacer esta reforma tributaria y presionar más a los ciudadanos, hizo caldo de cultivo para que todo esto aflorara. Claro, ese es un error político. Bueno, pero Duque tuvo buenas reacciones, en Argentina no lo hubieran hecho, pero allá quisieron, bueno, listo,
pidió que no se vote el proyecto, lo eliminó, Renunció el ministro también de Hacienda, sí. Carrasquillo, creo que se llama. Pero me parece que fue tarde todo esto. Anonymous apareció, yo no sé si esto influye o no, pero luego de que el colectivo Anonymous en Colombia tumbara la página del Senado de la República y del Ejército Nacional de Colombia, también hizo lo mismo con la página oficial de la Presidencia de la República, así lo dio a conocer en sus redes sociales, y dice: estimado gobierno, solo llevamos 15 horas desde nuestra aparición, hemos pirateado 4 de sus principales sitios web, dando información clave, estamos del lado de la gente y del lado de los pobres, no tenemos ningún problema en aumentar nuestros actos. SOS Anonymous, Colombia. Sí, pero yo eso lo leí, pero Anonymous, como su nombre lo indica, es anónimo. Sí. No sabemos si es el mismo Anonymous que aparece en Estados Unidos, que aparece en Europa, que aparece en Islandia, si es otro, o sea, puede ser cualquier, puedo ser yo, puede ser usted, ¿entiende? No se sabe. Ahora, esto obviamente es un tipo joven, seguramente debe ser alguno ligado a estos grupos de protesta, probablemente no de los violentos, es una forma muy elegante, muy juvenil de protestar, hackeando, o sea, luchando antisistema por la internet, siempre ocultando la cara para que no lo vean. El lado positivo es que lo hace visible en todo el mundo. ¿Sí? Acá tengo las declaraciones del fiscal general de la Nación, que va en línea con lo que está diciendo Morazzuti, Francisco Barbosa, que dice que el ELN y la FARC estarían detrás del vandalismo también. Yo creo que es muy probable eso. Yo creo que eso es muy probable. Es muy probable que estén detrás, como estuvieron en Ecuador. Lo que pasa que en Ecuador, la protesta era genuina e indígena. No, en su momento se dijo, yo siempre discutí ese tema, bueno, se puede entenderlo de distintas maneras, de que es cierto que Venezuela participó o alentó o colaboró, pero en realidad la queja de los indígenas que bajaron de las montañas a Quito y otras ciudades ecuatorianas era legítima, era de ellos, no era de grupos que 2 personas van y arman una revuelta. Acá yo creo que, no sé si hay elementos venezolanos, sé que Venezuela tiene contacto con la FARC, lo tenía de la época de Chávez, ahora están a los tiros por el tema de droga, pero es una cuestión de mafiosos, no es una cuestión de disidencias ideológicas, ya no hay más ideología, esto es una guerrilla narcoterrorista, así que es diferente, tiene otro enfoque, pero es muy probable que gente, ya sea de la parte FARC que oficialmente, digamos, se volvió a la jungla, o la FARC que están más o menos en el proceso político, también colabore. Eso es muy probable. No se olviden que las FARC tienen cuentas que cobrarse por todos los que mataron después del proceso de paz. Así que puede ser que hayan querido desbancar a Duque. Recuerden que Duque es una especie del delfín de Álvaro Uribe. Y así que podría haber un ajuste de cuentas y también podría haber una situación de generar caos para ver si puede favorecer a la izquierda en la próxima elección. O sea, acá en América Latina se está luchando entre izquierda y derecha de una manera muy notoria. No es la misma izquierda y la misma derecha de antes, pero están luchando 2 grupos bastante bien diferenciados. Usted tiene la elección en Perú, ahora que va a estar entre Castillo y Keiko Fujimori. El Castillo es un marxista izquierdista, o sea, claramente es de izquierda. Lo tiene, bueno, en Ecuador están permanentemente, en Chile la izquierda cree que puede tener una chance con la nueva constitución de volver a una especie de socialismo tipo Allende. Bueno, en Argentina tenemos la versión nuestra que siempre es muy diferente de lo que dicen. Y bueno, en Brasil, el Partido de los Trabajadores, que es una izquierda más moderada, si se quiere, sueña con desplazar de vuelta a Bolsonaro. O sea que usted tiene toda una región donde izquierda y derechas, modificadas porque el mundo cambió, están en lucha permanente. En el caso de Colombia, como la paz nunca se consiguió, ese tema es más violento. En otros lugares más tipo electoral, como en Brasil o la Argentina, donde por suerte hemos estado evitando problemas. En otros países no. En el caso de Chile rebalsó la gota el tema del aumento de las tarifas del transporte público y bueno, lo que se tenía contenido explotó, pero ahí no fue motivado por nadie, era que claramente la situación era insostenible. No daba para más, claro.
Claro, es que ese es uno de los temas. Toda América Latina está revuelta y el coronavirus está generando una situación de mayor inestabilidad y mayor exaltación. La gente Casi está 20.000 reportados en Colombia, casi 20.000 contagiados en las últimas 24 horas. Bueno, estas manifestaciones no ayudan a controlar el virus. No, claro, no tampoco. Usted tiene Morazzuti, muchas gracias, no, como siempre, muchas gracias. No, ¿por qué? Un abrazo, hasta luego. El profesor, el doctor Claudio Morazzuti, que nos explica un poco que no todo es así tan lineal, sino que hay todo un contexto que a veces es más grave o menos grave, pero que todo ayuda, y en este caso es Colombia con este paro convocado y la gente en las calles que se manifiesta, y una historia que lo atraviesa y que para nada trae paños fríos, todo lo contrario, sigue, continúa, y son hasta el momento los números oficiales, 19 muertos y 846 heridos son las cifras oficiales.